Gloria al Señor, hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor allá en Primera de Crónicas 13. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Vamos a meditar del 5 al 14. Primera de Crónicas 13, ¿va? 13 del 5 en adelante. Gloria a Dios. Leemos unos 4 o 5 versículos y los demás los desarrollamos en el transcurso del sermón. Primera de Crónicas 13 del 5 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Entonces David reunió a todo Israel desde Sibón de Egipto hasta la entrada de Hamar, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayo guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Dejémoslo hasta ahí y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos la bendición a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, que sea usted hablando a la vida de este pueblo, Señor, y tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse, hermanito. La gloria es para nuestro Dios. Sí, amén. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 13 de que David trató de agradar a Dios, trayendo el arca del pacto, del testimonio, hacia Jerusalén. Pero ese es el deseo que él tenía. Como hombre, como humano, con emociones. Y en esos momentos de emoción, ellos iban a traer el arca. Dice ahí que reunió a todo el pueblo. Y que iban a traer el arca, y todo el pueblo y los príncipes y todos estaban de acuerdo. Amén. ¿Por qué? Porque era la presencia viva de Dios. Eso significaba el arca del pacto. Amén. Que Dios estaba ahí. Pero también Dios es santo. Amén. Y ahí pasó algo raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hombres que David consideraba de su confianza para conducir esos carros y el arca, ellos no se percataron de lo que estaban haciendo. Amén. ¿Por qué? Porque ellos simplemente, como muchos de nosotros, hacían lo que se les mandaba. Y nosotros así hacemos a veces. ¿Cierto? Nos mandan a hacer algo y solo eso hacemos. Pero no sabemos con qué intención se hace. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se va a hacer? Amén. Entonces, ese es el punto. Si vamos a ganar almas, sabemos que hay un objetivo. Amén. Que las almas no se pierdan. Amén. Que sea Dios el que toque la vida de las personas. Porque las almas le pertenecen a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Y amén. Rescatar esas almas del infierno a los que nunca le han conocido. Y amén. Así que aquí pasó de que este hombre llamado Usa iba conduciendo el carro donde iba el arca. Porque dice que era un carro nuevo. Sí. Pero como él no sabía y solo iba haciendo lo que le mandaron, él iba, y al ver de que iban a una bajada, dice ahí, él tocó el arca. Y si era la presencia de Dios, eso no se podía tocar. ¿Por qué? Porque hablamos de que Dios es 3 veces santo. Santo, amén. Y si allí estaba el santo de Dios, el santo de Israel, no se podía.
Porque la palabra nos dice que aquel que ve a Dios, si no lo ve, tampoco lo va a tocar. Y entonces él tocó el arca. Y ahí nomás se quedó. ¿Por qué? Por la santidad. Amén. Porque el pecado que el hombre tiene no se puede mezclar con Dios. Entonces él tenía que saber. Igual que David tuvo parte de culpa ahí. ¿Por qué? Porque David solo les mandó, vamos a traer el arca. Pero no le dijo Hay un procedimiento. sí. Y ese procedimiento, si ustedes leen, búsquenme ahí, números 4. Ahí está que el procedimiento dice de que los que podían conducir el arca eran los levitas, que era la tribu sacerdotal. 4 de 4, ahí en todo el 4 habla, pero leamos solo el del 5, para ahí un par de versículos. ¿Qué dice? Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del Vale, testimonio. ahí está la parte. ¿Qué es lo que van a hacer? Que lo primero que lo van a hacer es el sacerdocio levita liderado por Aarón. Ajá, fue Aarón Aarón, sí. y sus hijos, dice. Ajá, el velo de Ellos lo van a tratar con sumo cuidado. Con cuidado, con ¿Por amor. qué? Porque es santo. Hay santidad en Dios. Y nadie se puede comparar, ni nadie puede meter las manos así nomás. Entonces, ese es lo que pasó. Entonces dijimos que hay un orden que Dios ha establecido, que los que tenían que ministrar o hacer ese traslado era la tribu sacerdotal, los sacerdotes levíticos. Amén. Ajá, pero ¿a quiénes dice aquí que eran? Lo era Usa y Ayo. No eran sacerdotes. No eran de esa tribu. Pero ellos, David los mandó y ellos cumplieron. Así es que ese es lo que pasó ahí, de que se complicó la situación y David se dio cuenta que no era por su emoción y por su regocijo que ellos sentían en ese momento, sino que se les olvidó el procedimiento, el orden que Dios estableció. Y ese es el cuidado que usted y yo debemos de tener. Amén. Que hay un orden que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Y nos ha dado una orden, ¿verdad? Así es, amén. De poder llevar ese mensaje de salvación cargado por los hombres. Eso es lo que Dios estableció. La carga del Evangelio es sobre los hombres. Amén. Esa arca donde estaba la presencia de Dios, el simbolismo de aquel tiempo, tenía que ser cargada por los hombres, no en carros. Eso es lo que pasó ahí, que David, queriendo agradar a Dios, no, voy con todo y le hago un carro nuevo porque Dios. Un carro nuevo le hizo. ¿Para que sí? Eso es lo que dice. Entonces, pero a Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque no sabía en el fondo de su corazón qué es lo que estaban haciendo. Solo la emoción de traer la presencia de Dios. Y claro, cualquiera se alegra de ver de que vamos a traer a Dios, pero ¿cómo? Ese es el punto. ¿Cómo va a venir Dios a su casa si no hay un lugar preparado en su corazón, en su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? Entonces, ese es lo que pasó allí. Por eso es que dice que este hombre fue muerto por Dios. Nomás tocó el arca, se murió. ¿Por qué? Porque no le tocaba a él hacer ese procedimiento, sino que ya Dios lo había establecido para los sacerdotes. Iniciamos ahí, versículo 5 del capítulo 13, dice: Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel desde Sión, de Egipto, hasta la entrada de Hamac, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat-Jearim. Y subió, dice, David con todo Israel a Baala de Kiriat-Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Ahí está, ¿verdad? Que para ellos en aquel tiempo la Shekinah era la presencia viva de Dios en el pueblo o en la gente. Entonces, cuando ellos veían, dicen, descender o ascender ese fuego del sacrificio que ellos prometían, sabían que la Shekinah, la presencia de Dios, estaba ahí. Amén. Entonces, ese es lo que pasaba, pero esta vez en el arca, ellos reconocían que ahí estaba Dios.
pero se les olvidó que no debían de tocarlo. Dice que habían varias cosas ahí en el arca, ¿verdad? Sí, copa, dice. Ay, ¿Qué es lo que había en el arca? copa, dice. El número dice. No sé, pero aquí lo leí, el número. Está también aquí abajo. Sí, lo que pasa es que hay 3 cosas que había puesto en el arca, simbolizando lo que Dios había hecho. Uno era la vara de Aarón, otro era el maná, y otro era, ¿cuál es? El maná, el arca, como dijimos, La vara de Aarón. la vara de Aarón, El maná. y las tablas de la ley. Eso es lo que había, por eso que ellos sabían que era el simbolismo de la presencia de Dios, porque todo eso Dios lo dio, ¿verdad? Así es que ahí está donde ellos sí reconocían el poder de Dios y que estaba ahí. Ahora la presencia de Dios ya no es el arca para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso fue en aquel tiempo. Sí, amén. Pero ahora la presencia de Dios en su vida es el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Ya cambia. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe de que Dios está ahí Amén. y que usted es un templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si Él está en su vida, Él mueve todo, su cuerpo, su templo y su vida. Y si es guiado por Él, ¿por qué le va a ir mal en su vida? Amén. No puede, ¿verdad? Así es que por eso dice ahí, ¿verdad? Que de ahí dice el arca de Dios, de Jehová Dios, que mora entre los querubines, porque el arca así estaba hecho como una mesita con querubines y los portamanos donde los agarraban entre 4 personas. De ahí es que vienen las tradiciones, de que ahí van en el lomo 4, como que van para el cementerio. 4 también. Así, hoy carro va. Hoy con carro, con limusina. Cuando no va así, Pero de los cantones muchas veces no tienen ese privilegio de tener carro, porque no tienen para pagar. Entonces toca que lo lleven entre 4. Así es que así llevaban el arca. Pero el punto es de que a Dios no le agradó. porque así tenían que llevarla, no en carro. Exacto, Pero así era. exacto. Pero que ellos le hicieron carro. David le hizo un carro nuevo. Sí, entonces, pero no era así. Dios le dijo, van a hacer así, así como leímos allá, ¿verdad? De que tenían que hacerlo hombres, cargados por hombres. ¿Por qué? Por la santidad, por el respeto, por la reverencia. Tenían que ser los sacerdotes. Así es, había un orden. Y que en todos lados Dios ha establecido orden. Amén, así es. Desde el principio hasta el fin. Desde el principio dice ahí, ¿verdad? Que había un orden, que la tierra estaba desordenada y vacía. Él vino y le dio orden. Por eso dice, en el principio creó, desde el principio. Y allá en Apocalipsis vemos del fin, ¿verdad? Que dice de que es el principio y el fin. El primero y el último. El alfa y el omega. ¿Y qué es eso? La primer letra del alfabeto griego. Alfa y omega es el último. Entonces, por eso es que aquí hubo ese error, ¿verdad? Versículo 7, vamos ahí. Y llevaron el arca de Dios, dice, de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ayo guiaban el carro. Ahí está, ¿verdad? ¿Quiénes lo llevaban? Usa. Pero Usa dijo, se va a caer. Aquí va a haber pérdida. Y puso la mano. No tenemos que poner la mano donde Dios la tiene. Porque Él es el que nos dirige. Ajá, muchas veces nosotros ponemos las manos y, como usted dice, mejor se muere la persona y no sana. O hay veces que Dios está tratando con alguien y Él quiere hacerlo. Muchas veces. Y nosotros queremos ayudarle a Dios. Muchas veces Dios nos manda a ya no orar, como usted dice, por las personas. Ya no oren por Él porque Él no entiende. Él no deja el pecado. Ajá, porque Dios trata directamente. Amén, así ¿Y qué es lo que pasó allí? Sí. Entonces Dios trató directamente con este hombre. Amén. Y él puso la mano y dijo, como los bueyes dice que tropezaba, ¿verdad? Eso es lo que dice y el 8, vamos. Y David dice, y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, ahí están todos los...
címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano. Ahí está el problema. Cuando extiende sus manos. Amén. Extendió sus manos al arca para sostenerla. Porque los bueyes tropezaban. Porque los bueyes tropezaban. Ahí está el punto. Entonces, reconociendo el poder, sabemos de que Dios no necesita ser sostenido. ¿Cómo que va a caer? Él nos sostiene. Si tiene el poder, así es. Él nos sostiene. Entonces, eso es lo que pasa ahí. De que Él tiene el poder y Él va a hacer como le place. Amén. Si Él puede hacer temblar la tierra. Amén. Puede agitar el mar. Sí, amén. Por eso hay terremotos. Sí, amén. Por eso hay tsunamis. Por eso cambia el cielo muchas veces de color. Por eso hay eclipses de luna, de sol. ¿Sí? Muchas veces, yo no sé si ustedes han visto que algunas estrellas se desprenden y salen. Yo muchas veces lo vi porque como cuando yo trabajaba de noche, yo me iba a sentar a lo más alto de la empresa y me ponía a ver el cielo. Y de repente veía eso que se llama estrella fugaz, para otros dicen que son cometas, que un solo, pero se pierden así, a la vista del ojo, nomás lo ve, ¡pam! Son veloces. Entonces, ese es lo que pasa. El poder de Dios, ¿verdad? Así es que, por eso dice ahí que nadie tenía que tocar el arca. ¿Por qué? Porque nadie puede sostener a Dios. Entonces hubo un problema ahí, ¿va? Porque los bueyes dice tropezaban. Entonces él viendo, entonces en realidad él no lo hizo con otra intención, sino que él vio que los bueyes tropezaban y dijo, se va a caer. Por eso es que él quería que lo llevaran los sacerdotes en hombros. Exacto, tenía que ser cargado. Sí. Que así tiene que ser, como le digo, del evangelio. Amén. Tiene que ser sobre la carga de los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque él ha dejado eso. Que nosotros carguemos con el privilegio de poder predicar el evangelio, la obra que él comenzó. Amén. Hay que seguirla. Sí, amén. Así que por eso es que aquí el hombre no podía tocar sino que quienes la iban a llevar eran hombres, pero eran de la tribu sacerdotal, de la tribu levítica. Eso es lo que pasa. Entonces, ya no se les olvida, ¿verdad? Lo que tenía el arca. La vara de Aarón. La vara de Aarón. Y las tablas de la ley. Ajá, ¿y qué más? Eran tres cosas. El maná. El maná, la vara de Aarón y los mandamientos o las tablas de la ley. Esas son las cosas que llevaban el arca. Eso es el simbolismo de que Dios estaba allí y que Él les había dado esa provisión. Amén. De maná, de poder, ese poder que le dio a Aarón con Moisés cuando fueron a Egipto. Allí estaba simbolizado. Luego cuando Moisés regresó, ¿verdad?, al Sinaí, les dio estatutos, les dio la ley. Por eso estaban ahí en el arca. Eso es lo que tenían que hacer. La vara de Aarón, ¿verdad? Sí, sí, recuerde que le dijo a Moisés, extiende tu mano. Levanta tu mano y extiende tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? No lo usaban. ¿Por qué? Sino que se afligieron, ¿se acuerdan? Cuando iban a cruzar el Mar Rojo. La de Moisés, la vara de Moisés. Ajá, acuérdense que Moisés era un pastor. Ajá, entonces él tenía la vara. Y Aarón por ser el sacerdote. Pero como Moisés le dijo, yo soy mudo. Vaya, entonces va a haber alguien que va a hablar por vos. Ahí le mandó a Aarón. Tu hermano le dijo, él va a ir. Y él será tu profeta. Así es que, por eso es que hemos hablado de que el orden Dios lo estableció. Amén. Dios ya le dijo, mira, vas a hacer esto. A la mujer le dijo esto y al hombre le dio esto. ¿Por qué? Porque eso viene desde el principio. Sí, amén. Allá le dio un castigo por desobedecer. Le dijo a Adán que iba a trabajar, a la mujer que iba a sentir dolor al parir los hijos, y a la serpiente que se iba a arrastrar. Así es que, y polvo iba a comerle. Por eso viven en el polvo. Así es que Dios estableció un orden y ese orden, si no se respetó, allí muere. Sigamos en el 10. Cabal. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante. Ahí está, ¿verdad? Que a Dios no le dolió.
No le vaya. Para que aprendan. Porque esas cosas están escritas para ejemplos de que uno cómo tiene que ser, cómo tiene que actuar. No solo por decir, yo voy a hacer esto porque así quiero hacerlo. No, es que hay que esperar la voz de Dios. Si Dios ha ordenado hacer eso, no. Así es. Si Dios no nos hubiera ordenado estar aquí, no estuviéramos. Sí, porque no es invento de nosotros. Amén. Porque antes le hemos pedido la dirección a Dios. Entonces, por eso es que aquí dice que este hombre murió delante de Dios. Al poner las manos, dice, eso es lo que dice, ¿verdad? Sí, amén. Y el furor se encendió. Ahí está. ¿Y qué es el furor? La ira, La cólera. el juicio. ¿Por qué? Por hacer lo que no le agrada a Dios. Y es que eso ya está establecido hasta este tiempo. Y por eso es que ya en Hebreos también lo hizo, lo escribió el autor de Hebreos. En 9:27, cuando dijo, está establecido que el hombre muere una sola vez. Y después a juicio. Entonces ahí está establecido un orden. Cómo van a ser las cosas. Y el hombre no tiene que ignorar que cómo va a pasar, que cómo va a ser el tiempo de vida, o cómo la vida, cómo funciona. Amén. Hay un procedimiento ya establecido por Dios. Así Entonces, como el hombre aquí se equivocó, ¿verdad? Entonces, y murió, dice. Y murió allí delante de Dios. Ahí está. Entonces, no importa delante de quién usted, puede estar en presencia de Dios, en presencia de Dios, pero usted si va a morir, va a morir. Por eso es que hablaba del juicio. Ya está establecido, el juicio ya iba a ser. A él le pasó el juicio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había juicio. En tiempos de la ley, es juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí le dictaban la sentencia. Ahí le decían, usted está condenado a muerte. ¿Por qué? Porque le ha fallado a Dios. Porque ha fallado su estatuto. Entonces, así es que cuando el hombre falla, está expuesto a lo que Dios mande. Pero en aquel tiempo, ¿verdad? Que era la muerte. Ahora hay gracia. Ahora Dios le permite a usted que se equivoque una y otra vez. ¿Por qué? Por su misericordia. Amén. Porque como Él no quiere que muera, sino que en aquel tiempo es que morían por la ley. Que la ley dictaba muerte. Porque la paga del pecado era muerte. Pero ahora, igual, el pecado, la paga es la muerte, pero va a ser hasta el tiempo de juicio. No ahorita. Porque ahorita hay gracia, ahorita hay misericordia de Dios. Así es que por eso que dice allí, y David tuvo pesar en el 11. Y David tuvo pesar, dice, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Ahí está donde dice qué significa ese lugar. Ahí dice, ¿verdad? Quebrantamiento de Usa. Eso es lo que dice ahí. Así es que a David le pesó. ¿Y por qué le pesó? Porque quieras o no, David dio la orden. Lleven ese carro y ahí pongan. Entonces por eso dice ahí, y a David le pesó, dice, o tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa. Fue desobediencia. Es que muchas veces nos sentimos culpables nosotros. Esto pasó y no pudimos ni ir a orar por él, y se murió. Entonces hay dolor, hay pesar. Podían hacer algo. Y no lo hicimos. No lo hicimos. Entonces David se sintió culpable y por eso dice, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado. Decía culpable. Entonces él sentía de que esa muerte iba sobre él, ¿verdad? Porque él le dijo, mira, vas a guiar el carro. Ay, no es así, ¿verdad? No era así porque Era el procedimiento que Dios les había dado, como su pueblo. Como ahora usted y yo somos pueblo de Dios. Amén. Somos familia de Dios. Sí, amén. Somos una sola familia. Entonces, por eso es que Dios establece esos órdenes, para que el hombre se someta a esas órdenes, a esas ordenanzas. Entonces dice ahí el versículo 12. Y David temió, dice, a Dios aquel día. ¿Qué es lo que tuvo? Temor. ¿Por qué? Porque quiere decir, si Dios mató a este, también a mí me hubiera tocado. Eso es lo que pensó él, ¿verdad? Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo? Y entonces hay una pregunta allí, ¿cómo he de traer a mi casa? Ahí está, ¿verdad? Que él se está haciendo una pregunta, ¿cómo la traigo? Entonces mejor no la traigo todavía. Entonces no la llevó.
La dejó. Y la llevó a la otra parte, la llevó. La dejó donde otro hombre. Pero ese hombre fue prosperado, dice ahí. Así que dice, la llevó, dice. y David temió a Dios, dice aquel día. Y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca? Mejor la dejo aquí, ahí en el 13. Y no trajo David, dice, el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Ahí está donde la dejó en otra ciudad. No, es que tuvo temor. Pues sí, ese temor que tuvo hace que usted ya no siga. ¿Es cierto? Sí. Entonces cuando usted le da temor, usted empieza una cosa, pero antes lo asusta, ya, no, mejor ya no voy a seguir, voy a hacer. Ah, como aquí, que aquí donde no digan, pero unos 3 años, ya ni deberían de seguir. Muchos así nos dicen. ¿Sí? No, en unos 3 años, ¿qué van a seguir? Pero es que en 3 o en 2 que haya, Dios va a obrar. Amén, aleluya. Que no es por el montón, ¿verdad? No. Puede ser a los que Dios quiera. Amén. Sí. Él va a trabajar en la gente que está dispuesta, la que viene dispuesta de corazón. Sí, porque estamos aquí porque estamos dispuestos, ¿verdad? A servirle a Dios, amén. a aprender de Él. Así que por eso es que dice que aquí David tuvo miedo y ya no trasladó el arca. Y se le fue la bendición. Se le fue porque fue para otro hogar, a donde Obed-Edom. Sí. Allí se le fue. Y este hombre dice que fue prosperado, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Amén. Sino que dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom. Y este hombre creen que iba a rechazar la bendición. No, hombre, tráiganmela. Si aquí entre más esté Dios conmigo, más fuerte, más bendición recibe. Por eso que donde usted está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era el arca la que le llevaban ahí. Como si usted conoció el catolicismo. Tráiganme a la Virgen que aquí va a haber bendición. Ahí va el muñeco, ¿verdad? Vestido. Ahí está chineándola. ¿Y por qué la llevaba chineando? No puede caminarla. No se mueve. Ni oye ni nada. Ajá. Pues aquí el arca era la presencia viva de Dios. Allí le demostró a David que no era un arca muerta, no era un carro muerto, sino que era un Dios vivo que se hace respetar. Sí, amén. Poderoso Dios. Eso es lo que pasaba, por eso es que mató a este hombre. Vaya, miren, está como cuando dice la canción aquella, ¿verdad? Que mató a Dagón, que los encerraron juntos, como el arca lo capturaron los filisteos, ¿se acuerdan? Está en Samuel. Entonces la capturaron los filisteos y dice que agarraron al muñeco ahí, pero dicen de que el arca estaba ahí. La capturaron y lo metieron en un cuarto con el dios Dagón, el dios de los filisteos. Pero dice que pasó la alabanza, ¿qué dice? Decapitó a Dagón. Dice que primero dice que cayó de espalda. Cuando amaneció dice que fueron a ver y dicen que ese dios de los filisteos estaba acostado. Luego dice que, vamos a ver ahora qué pasa, lo fueron a enderezar la otra noche. Y cuando llegaron y lo fueron a enderezar, dicen que el siguiente día, cuando amaneció, dicen que estaba decapitado Dagón. Y dicen que temían los filisteos. Allí fueron los enemigos. Por eso que sale esa alabanza. Decapitó a Dagón, el dios de los filisteos. ¿Por qué? Porque vieron que el poder de Dios es más grande. Que no hay Dios que se le pueda oponer. Bien, gloria a Dios. Esos falsos dioses, ¿verdad? Entonces, pero el Dios que seguimos es un Dios real. Aleluya. Es un Dios vivo, a la gloria de Dios. Ese es el que seguimos. Así que por eso que aquí dice de que David ya no la llevó por el temor, pero dice que la fue a dejar a otra casa donde era acogida, bien, ¿verdad? Que cuando la presencia de Dios está en un hogar se siente la paz. Sí, amén. Pero cuando no hay paz, la presencia de Dios se aleja. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que usted y yo es necesario que tengamos ese juego de Dios. Amén. Ese avivamiento de Dios en nuestra vida, del poder del Espíritu Santo. Tanto aquí en la casa de Dios como en su casa. En mi vida. Como en su vida, porque usted es el templo de Dios. Amén. En mi vida tiene que ser. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Someterse a Dios. Amén. Clamarle a Dios. No dejar de buscarle en ningún momento. Amén. Mucho menos apartarse. ¿Por qué? Porque nos va peor.
Entonces, eso es lo que pasó. Este hombre llegó y le dijo, aquí te la voy a dejar depositada. Dice que la tuvo por 3 meses. Y en esos 3 meses dice que prosperó. Terminemos ahí en el 14. Y el arca de Dios, dice, estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa por 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Ahí está. Todo lo que había en su casa era bendición. Sus cultivos, su familia, todo era prosperado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Porque allí le habían ido a dejar la bendición. Y muchas veces a nosotros nos llegan a dejar la bendición y no queremos. La despreciamos. Entonces, ese es el problema. De que no tenemos que despreciar la bendición. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. Entonces, como Dios quiere bendecirnos, este hombre dice que fue prosperado. Y para terminar ahí en el 15, ¿qué hizo? ¿Qué dice el título ahí en el 15? Irán envía embajadores a David. El 15 de ahí de Crónica. El 15, perdón. David trae el arca a Jerusalén. Ahí está, ¿verdad? Que fue hasta entonces que lo trajo. No fue ahí en este momento. Él siguió intentando, pero dice que ahí ya lo hizo como debía de ser. Sí. Leamos el 1 ahí. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ahí está, ¿verdad? Para que lleven el arca de Jehová y le sirvan. Ahí estamos, ahí dejémoslo ahí. Vaya, entonces hoy sí lo hizo conforme al orden. Amén, así es. Pues eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, cabal. Entonces, si usted y yo conocemos la palabra, veamos cómo David se equivocó y lo hizo con su emoción. Con el deseo de crear las cosas como él dijo. A nosotros así nos pasa a veces. Entonces, pero aquí se acordó a que tenía que ser llevada por sacerdotes. Entonces, su presencia está con nosotros. Pero la gloria es para Dios. Amén. Así que, hermanos, la palabra ahí está, la gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra que Dios